Amadas hermanas, amados hermanos, buenos días. El día de hoy me ha tocado a mí la enseñanza y les voy a hablar sobre Hechos 22:30 y 23 del 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, les presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda la buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley, ¿me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: ¿No sabías, hermanos, que era él sumo sacerdote? Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de padres fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo una disensión, o sea, un problema entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu te ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión en el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor Jesús diciendo: Ten ánimo, Pablo, pues como lo has testificado de mí en Jerusalén, así necesario es que testifiques también en Roma. Amén. Pues lo que yo entiendo sobre la palabra del Señor, pues bien, Pablo había sido llamado y llevado al tribuno y lo habían tomado y estaba preocupado porque había dicho que era un ciudadano romano, y ahora lo sacan ante el concilio y se da una situación tremenda. Y el sumo sacerdote dijo que le pegaran en la boca, porque él había dicho: Varones hermanos, yo con toda la buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El hecho de decir eso hizo que el sumo sacerdote se enojara tanto y dijera que le pegaran en su boca. Pablo respondió y le dice: Dios te va a golpear a ti, porque eres una pared blanqueada. Jesucristo les había dicho eso a los fariseos, una pared blanqueada. Es como vemos nosotros en los cementerios. Se han visto en los cementerios, han visto que los pintan de colores blancos o de colores alegres para que se vea bonito por fuera, pero por dentro hay muerte. Es bastante desagradable lo que hay dentro de los cementerios. Por fuera se puede ver muy bonito, pero por dentro hay muerte. Ahí no hay nada agradable, hermanos. Y eso era lo que decía él al sumo sacerdote, que él por fuera estaba presentando la ley que ni él mismo cumplía. La ley que era un hipócrita él, ¿verdad? Que por dentro de él no había nada bueno. Fue algo terrible el atrevimiento de Pablo, pero él estaba hablando lo correcto. Sin embargo, estaba faltándole el respeto, por eso él le llaman la atención y él reconoce faltarle el respeto. No sabía que era un príncipe, porque la palabra dice que no se debe faltar el respeto, pero al ver Pablo la situación que estaba pasando, ellos no tenían argumento contra él. Jesucristo era el Mesías, su prometido. Ellos no querían reconocer cómo los hacía entender.
si ellos no entendían, ya que él había contado su testimonio, ya él les había contado cómo él había transformado su mente por medio de Papá Dios directamente, pero había una venda en los ojos de ellos. Yo entendería entonces que él aprovecha la división que se estaba viendo entre los saduceos y los fariseos, porque los saduceos no creen en la resurrección y tampoco creían en que un ángel se le había aparecido a Pablo, y menos que Dios mismo le hubiese hablado, porque ellos no creían en nada de eso. Entonces viene Pablo y astutamente, digámoslo así, dice, bueno, si a mí se me juzga por la resurrección de los muertos, pero yo soy fariseo, hijo de papás fariseos. Los saduceos decían, no puede haber un ángel que le haya hablado, o Dios no le pudo haber hablado, o no estamos de acuerdo con lo que dice. Entonces no existe la resurrección de los muertos. Y entonces los fariseos ya sintiendo ellos que estaban siendo atacados en su propia doctrina, empiezan a defender a Pablo. Y viene el tribuno y dice, no, entre estos dos, entre unos que le ayudan y otros que lo acusan, van a matarlo. Así que decidió quitarlo de ahí. Y hay algo que me impacta tanto, que me impacta mucho, porque nos dice aquí que a la siguiente noche el Señor mismo se le presentó a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo. Pero la situación venía siempre difícil, hermanos. Así como has dado testimonio de mí aquí, también lo darás en Roma. La situación que él viviría por el evangelio se iba a complicar más. El testimonio de este hombre valiente que estuvo dispuesto hasta la muerte a hablar del Señor nos ayuda hasta la fecha. Pues él solo era un hombre como nosotros mismos, con nuestras fallas, con nuestros errores, con nuestros aciertos, buenos o malos, como cualquier ser humano, pero un hombre valiente que decidió obedecer a Dios en todo momento, a pesar que eso le trajo demasiado conflicto, demasiados problemas. Escribió todo lo que Dios le pidió. Por eso tenemos tanto escrito de él en el Nuevo Testamento. De los 27 libros del Nuevo Testamento, hay 3 escritos directamente por Pablo. Allí hay doctrina, hay deberes cristianos, hay enseñanza para esta iglesia naciente en este momento. Hay enseñanza para ser sometidos a papá. Se pegó a vivir con él, Pablo se sometió a él, se pegó a vivir con él tanto que podemos aprender de este hombre que estuvo dispuesto en todo. Había una comunicación constante entre papá y él. ¿Tienes tú una comunicación constante entre papá y tú? Tratemos de no fallarle a él y de comunicarnos todos los días y de obedecer en su palabra para que haya una comunicación constante entre papá Dios y tú. Amén. Porque algunas veces solo nos quejamos muchas veces de lo que nos sucede, pero no tenemos esa comunicación constante. Acerquémonos a Dios y tengamos esa comunicación con Él. Él nos escuchará. Tenemos al mismo Dios de Pablo. A Pablo le habló, al igual nos habla a nosotros, de cualquier manera, a través de cualquier persona, a través de cualquier circunstancia o audiblemente. Para papá Dios no hay nada imposible. Dios es un Dios de amor, es un Dios de promesas, que no nos va a fallar jamás. Acerquémonos cada día más a Él para que Él nos hable directamente. Así que démosle gracias y digámosle que queremos más de Él, que queremos alabarlo, glorificarlo, que queremos bendecirlo, que queremos que nos hable, que anhelamos que nos hable constantemente, que siempre, siempre queremos estar en su presencia. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde en esta hermosa mañana. Les amo.